Buen día, profesora, buen día, compañeros. El tema a exponer el día de hoy es el cálculo del coeficiente de contabilidad alfa con branch, análisis multivariado y cómo se lleva a cabo los análisis estadísticos. Nuestro grupo está conformado por Joana Santa Cruz Mora, Constanza Ruiz Carlosama y Harold Guerrero Constain. ¿Qué es el coeficiente alfa con branch? Es un modelo de consistencia interna basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems. Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría o empeoraría la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado ítem. Aquí nos encontramos con unos coeficientes para evaluar de alfa de Cronbach. Coeficiente alfa mayor que 0.9 es excelente. Coeficiente alfa mayor que 0.8 es bueno. Coeficiente alfa mayor que 0.7 es aceptable. Coeficiente alfa mayor que 0.6 es cuestionable. Coeficiente alfa mayor que 0.5 es pobre. Y coeficiente alfa menor que 0.5 es inaceptable. Métodos de análisis multivariado. En la evaluación y recopilación de datos estadísticos se utilizan métodos de análisis multivariantes para aclarar y explicar las relaciones entre las diferentes variables que pueden estar asociadas con estos datos. El análisis multivariante siempre se utiliza cuando hay más de 3 variables involucradas y el contexto de su contenido no está claro. El objetivo es detectar una estructura por un lado y verificar los datos de las estructuras por otro. Los tipos de métodos de análisis multivariante pueden subdividirse según diferentes aspectos. En primer lugar, se diferencian en función de si debe descubrir o verificar una estructura con ellos. Los métodos de determinación de la estructura incluyen el dominio. Está análisis factorial. Reduce la estructura a datos relevantes y variables individuales. Los estudios factoriales se centran en diferentes variables, por lo que se subdividen en análisis de componentes principales y análisis de correspondencia. Está el análisis de clústeres. Las observaciones se asignan gráficamente a grupos de variables individuales y se clasifican sobre la base de ellas. Los resultados son clústeres y segmentos, como el número de compradores de un producto en particular que tienen entre 35 y 47 años y tienen un alto nivel de ingresos. Los procedimientos de revisión estructural incluyen, entre otros, el TLD. También está el análisis de regresión. Investiga la influencia de dos tipos de variables, una sobre la otra. Se habla de variables dependientes y no dependientes. Las primeras son las llamadas variables explicadas, mientras que las segundas son variables explicativas. El primero describe el estado real sobre la base de los datos. El segundo explica estos datos por medio de relaciones de dependencia entre las dos variables. En la práctica, varios cambios de los elementos de la página web corresponden a variables independientes, mientras que los efectos sobre la tasa de conversión serían la variable dependiente. También está el análisis de desviaciones. Determina la influencia de varias variables o de variables. En grupos calculando promedios estadísticos. Aquí se pueden comparar variables dentro de un grupo, así como diferentes grupos, dependiendo de dónde se deben suponer las desviaciones. Por ejemplo, ¿qué grupos hacen clic con más frecuencia en el botón comprar ahora? Está también el análisis discriminante. Se utiliza en el contexto del análisis de desviaciones para diferenciar entre grupos que se pueden describir con características similares
o idénticas. ¿Qué es la regresión lineal múltiple? Esta permite generar un modelo lineal en el que el valor de la variable dependiente o respuesta se determina a partir de un conjunto de variables independientes llamadas predictores, x1, x2, x3, etc. Es una extensión de la regresión lineal simple, por lo que es fundamental comprender esta última. Los modelos de regresión múltiple pueden emplearse para predecir el valor de la variable dependiente o para evaluar la influencia que tienen los predictores sobre ella. Esto último se debe que analizar con cautela para no malinterpretar causa y efecto. Los modelos lineales múltiples siguen la siguiente ecuación, como la podemos ver en la diapositiva, donde beta 0 es la ordenada en el origen, el valor de la variable dependiente y cuando todos los predictores son 0. Beta I es el efecto promedio que tiene el incremento en una unidad de la variable predictora. Es importante tener en cuenta que la magnitud de cada coeficiente parcial de regresión depende de las unidades en las que se mida la variable predictora a la que corresponde, por lo que su magnitud no está asociada con la importancia de cada predictor. Para poder determinar qué impacto tienen en el modelo cada una de las variables, se emplean los coeficientes parciales estandarizados que se obtienen al estandarizar, o sea, ¿qué quiere decir? Sustraer la media y dividir entre los coeficientes parciales estandarizados. ¿Qué se obtienen al estandarizar? Las condiciones para la regresión lineal múltiple. Son los modelos de correlación lineal múltiple los que requieren de las mismas condiciones que los modelos lineales simples. Aquí también podemos ver la no colinidad o multicolinidad. Esto quiere decir que en los modelos lineales múltiples los predictores deben de ser independientes, no debe de haber colinidad entre ellos. La colinidad ocurre cuando un predictor está linealmente relacionado con uno o varios de los otros predictores del modelo o cuando es la combinación lineal de otros predictores. Como consecuencia de la colinidad, no se pueden identificar de forma precisa el efecto individual que tiene cada una de las variables colineales sobre la variable respuesta. ¿Qué es PAT? El PAT análisis, en español análisis de senderos en adelante PA, es un método que permite evaluar el ajuste de modelos teóricos en los que se propone un conjunto de relaciones de dependencia entre variables. En la imagen podemos observar varias ecuaciones que determinan todas las correlaciones entre las variables observadas. Observamos el diagrama de senderos con sus efectos directos entre P, variables explicativas independientes X y la variable de la respuesta Y. Al realizar un análisis de ruta, los investigadores pueden comprender mejor las relaciones causales entre diferentes variables. En la imagen podemos ver cómo los investigadores dibujan un diagrama que sirve como una representación visual de las relaciones entre variables. Luego, los investigadores utilizan un programa de software estadístico como SPSS o STATA para comparar sus predicciones con la relación real entre las variables. ¿Qué es el análisis de factores? Es una técnica estadística de reducción de datos usada para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas llamadas factores.
El análisis factorial se originó en psicometría y se usa en las ciencias del comportamiento tales como ciencias sociales, marketing, gestión de productos, investigación operativa y otras ciencias aplicadas que tratan con grandes cantidades de datos. ¿En qué aplicamos el análisis de factores? Se utiliza para identificar factores que expliquen una variedad de resultados en diferentes pruebas. Aquí tenemos un ejemplo en donde se halla la nota más alta que obtienen en una prueba de habilidad verbal. También se desempeña bien en pruebas que requieren habilidades verbales. Los investigadores explican esto mediante el uso de análisis factorial para aislar un factor a menudo llamado inteligencia cristalizada o inteligencia verbal, que representa el grado en el cual alguien es capaz de resolver problemas usando sus habilidades verbales. MANOVA. Análisis multivariado de varianza. La MANOVA es una ANOVA con varias variables de respuesta continua. Es igual a un experimento ya que se trata de averiguar algo. Esta ayuda a responder preguntas como cambios variables independientes o cuáles son sus interacciones. Un ejemplo sería cuando una empresa trata de saber qué tan bueno es su producto. Entonces, esta empresa haría una serie de encuestas para saber si su producto es eficiente o es muy deficiente. Otros métodos multivariados. Tenemos análisis factorial. El análisis factorial define qué tipo de producto es el que está buscando los clientes. Un ejemplo sería como ¿qué producto es lo que más buscan las personas en internet? Entonces, este análisis factorial eso es lo que hace, enfocarse en ese tipo de producto. Análisis de clúster. Sería una variable individual. Aquí podría ser las personas las cuales tienen mejores ingresos económicos para comprar cosas en internet. Entonces podríamos poner como ejemplo que aquí encontramos personas de 30 años en adelante, ya que son personas que tienen una vida económica ya estable y son las más factibles para comprar algo. Análisis de regresión. Ahí encontramos la variedad de productos a escoger en la internet. Entonces encontramos que al igual que hay mucha cantidad de productos en internet, también hay gran variedad de personas que desean esos productos. Análisis de desviaciones. ¿Qué tipo de personas son las que más compran? O sea, aquí vamos a mirar si hay personas que compran productos muy costosos o muy baratos o productos como colecciones, todo ese tipo de productos vamos a encontrar. Análisis discriminante. ¿Qué tantos productos y tipo de compradores encontramos? Aquí en el análisis discriminante encontramos variedad de productos y variedad de compradores. Entonces, para tales productos tenemos este tipo de compradores, por decir, para productos de computadores o de colección tenemos los coleccionistas o tenemos los adictos a tecnología. Podría ser personas adictas a cosas deportivas, por decir jugadores y cosas así. El objetivo del análisis estadístico es identificar tendencias. Un negocio de venta al por menor, por ejemplo, podría utilizar el análisis estadístico para encontrar patrones en los datos no estructurados y semiestructurados de los clientes que se puedan utilizar para crear una experiencia para el cliente más positiva y aumentar las ventas. En este pues podría ser que un negocio se pone a hacer encuestas para saber si les gusta la calidad de su servicio y de su producto. Por ejemplo, podríamos poner una heladería. O sea, ¿qué tan bueno es nuestro servicio al cliente en la heladería? ¿Qué tan cómodas se sienten las personas al entrar a este establecimiento con los empleados que atienden a nuestros clientes? Y qué tan bueno es nuestro producto, tanto en sabor, en calidad, en color, porque igual todo va a influir.